Le preguntaba a alguien cercano al presidente que había visto una encuesta y que Cafiero me iba bien en provincia de Buenos Aires. Y me decía, sí, pero a Alberto le molestaría mucho perderlo a Cafiero. Y le digo, bueno, alguien que, como dice mi amigo Pablo Ibáñez, tiene todas las nacionalidades, es Guado de Pedro. Sí, pero a Alberto le molestaría mucho perderlo a Guado de Pedro. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a hablar. Vamos a hablar. Después vamos a hablar. No, me tira la lapicera. Está recaliente, Iván. Yo me voy a hablar con Matías Lames, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, a quien le agradezco naturalmente que haya venido. Matías, gracias. Primero que nada, buenas noches, por la visita. Bueno, generó un revuelo, digamos. Ahí se te complicó. Sabía que me iba a pasar. Se te iba a pasar. Y déjalo ahí colgando, si no, ¿cuál es el problema? Ahí está. Un revuelo. La posibilidad que en el último trimestre del año, vos corregime si estoy diciendo algo mal, vuelva el público a los estadios. ¿De qué depende? Bueno, es algo que veníamos conversando con la ministra de Salud, ¿no? No solamente el fútbol, cuándo vuelven todos los espectáculos masivos, y la verdad que, a ver, recién los escuchaba antes de que empezara la entrevista, hablar del proceso de vacunación, de la importancia del ritmo que está teniendo el proceso de vacunación, y la verdad que si nosotros creemos que va a continuar como viene siendo, tenemos la estimación de que sobre el fin de este año, en el último trimestre, sobre octubre, podemos estar ya permitiendo con un determinado aforo, con algunas particularidades, pero que ya haya público no solamente en los estadios, sino también en los recitales y en el resto de los eventos masivos. Digamos, no quiero pedir precisiones de algo que no se pueden tener porque va a ser en virtud del avance del plan de vacunación. Pero ¿se piensa que una vez que regrese el público con aforo reducido, eso es solamente progresivo? ¿Se entiende? Sin ninguna duda, sí, sin ninguna duda, porque el plan de vacunación, bueno, recién nos escuchaba también a Pablo contar, 18 millones de dosis, más del 60, los mayores de 18 años, casi 46% vacunados, son números que son muy importantes, llegan 4,5 millones de vacunas esta semana, digamos, el ritmo ha avanzado tanto que nosotros tenemos la expectativa de que una vez que arranque, por supuesto que no, bueno, y aparte vemos la experiencia de otros países de Europa, Iván. Vemos que Europa empezó con aforo reducido, cada vez fue incrementando más la cantidad de gente y en algunos lugares inclusive está jugando con el estadio prácticamente lleno. ¿Cómo es la experiencia ahí, si lo tenés más o menos en la cabeza? Europa, digamos, cuando volvió al aforo reducido, por ahí volvió de manera muy temprana, pero en esta última etapa donde ya pegó un 60% de la población vacunada, después siempre fue progresivo, es decir, nunca volvió a cerrar, para decirlo... En esta etapa no. Okay. La diferencia es la vacuna, ¿no? Fíjate, otras ligas del mundo sí, por ejemplo, en un momento volvieron al aforo y tuvieron que dar marcha atrás. Cuando el proceso de vacunación en marcha, una vez que se arranca, es muy difícil volver atrás. Ok. Otro de los puntos centrales antes del público, digamos, tiene que ver con la economía, un factor central para la economía, para muchísimas provincias. Siempre hay una crítica que hago yo en este programa sobre el gobierno y sobre los medios de comunicación en general, una agenda muy centrada en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA. Esto es importante para el conjunto de las provincias de Argentina, sobre todo para las que tienen el turismo como un dinamizador de su economía. ¿Qué va a pasar con la temporada de invierno? Es importante para muchas provincias, es importante para la economía nacional. El turismo en el 2019, Iván, representó el 10% del Producto Bruto Interno. Genera más de 1 millón de puestos de trabajo. Es una de las industrias que más dólares genera. Fue el cuarto ítem en generación de divisas en el 2019. Así que es importante para muchas provincias, para muchas economías locales, para muchos pueblos, para muchas ciudades del interior, pero es muy importante para la Argentina. Para la Argentina es un sector estratégico. Yo creo que es uno de los sectores en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo, te diría oficialismo, oposición, todo, y diseñar un plan de 10 años que nos permita crecer anualmente, que nos permita que las actividades relacionadas al turismo vayan teniendo cada vez más participación del PBI. El PBI tiene el turismo tiene muchísimas virtudes, ¿no? Una es esta que te digo, gran generador de divisas. Argentina tiene un problema histórico de restricción externa, de generación de dólares. Ese problema lo podemos resolver con más turismo. Es un gran generador de empleo, y de empleo de todo tipo, de alta calificación, de baja calificación. En la etapa de la pospandemia, Argentina va a necesitar generadores de empleo y se recupera rápido. Una vez que podamos poner en marcha el turismo, una vez que podamos abrir las fronteras, una vez que tengamos ya una enorme cantidad de la población vacunada, nosotros vamos a poder tener un turismo receptivo que va a ser muy importante para la economía argentina. Y ahora sí, temporada de invierno que me preguntaste y me fui por otro lado. Recién lo escuchaba Daniel Goyán, bueno, es un poco lo que venimos hablando con la ministra de Salud, con Carla Bisotti, ¿no? Si nosotros seguimos avanzando como venimos haciendo con el plan de vacunación, antes decía Pablo también y lo vuelvo a tomar, la verdad que todas las respuestas
un poco están atadas. Están atadas a la vacuna. A ver cómo viene la vacuna, pero la verdad que los números que estamos viendo estos días son maravillosos. En junio se vacunaron más de 5 millones de personas, 7 millones y medio de personas en mayo. La verdad que los números nos tienen muy entusiasmados y la primera vez, a diferencia de otras entrevistas que hicimos y otras veces que hablamos en off, es que ahora vemos luz al final del túnel. Ahora sí sabemos que si el proceso de vacunación continúa así como estamos seguros que va a continuar, bueno, ahora sí vamos a poder volver a recibir turistas, ahora sí vamos a poder volver a las canchas, los comerciantes van a volver a abrir, digamos. Tenemos que empezar a pensar, alguna función nos toca pensar el día después, ¿no? Pero has tenido conversaciones con, digo arbitrariamente, digo Schiaretti, Arabella Carreras, Alicia Kirchner, Gustavo... Bueno, en realidad, Gustavo Sáenz, digo, Argentina, la suerte que tiene es que iba a terminar diciendo todos los gobernadores de las provincias argentinas, porque por suerte todas tienen destinos turísticos. Que te pidan certezas respecto a esto y se las podés dar o no se las podés dar. Mira, certeza nos piden los gobernadores y el sector privado, que es lógico, ¿no? Los centros de esquí que claro, generan por ejemplo, más de 5.000 empleos directos, más de 50.000 indirectos, todo lo que tiene que ver con la temporada de nieve, como se llama históricamente, bueno, por supuesto que piden certeza porque además uno no decide su viaje 2 días antes, exacto, ¿no? Entonces, certezas hoy es difícil dar. Vamos a darnos esta semana una semana más de evaluación con la ministra de Salud. Hoy hablaba también con el ministro del Interior hace un rato de este tema por teléfono. Nosotros tenemos toda la voluntad de que haya temporada de invierno. Recién escuchaba también al ministro de la provincia de Buenos Aires que hablaba de estos semáforos, ¿no? Si no son zonas de alto riesgo epidemiológico, como pareciera que no van a ser, porque los casos, hoy tuvimos 10.000 casos, ¿no? Los casos están bajando abruptamente. Hay menos, ¿no? El fin de semana. Sí, bueno, pero también son muchos menos con respecto al domingo anterior, digamos, ¿no? Correcto. Si uno lo compara intersemanalmente. Entonces, tenemos una expectativa grande que esta curva que está descendiendo va a continuar a este ritmo y eso nos va a permitir tener vacaciones de invierno. Por supuesto que con cuidado, con aforo, con determinadas condicionalidades, pero tener, como decís vos, temporada de invierno en un momento tan complejo económicamente para muchas provincias, para muchas ciudades, para muchos argentinos, sería importante. En un momento, cuando estaba la certeza de que no iba a haber temporada de invierno, hubo distintos programas del gobierno, digamos, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo del ATP, se conversó, creo que emanó del Ministerio de Economía el ingreso familiar de emergencia, usted en el Ministerio de Turismo planteó el previaje, hubo otras definiciones del Ministerio de Trabajo, en fin, después de los propios distritos en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay pensado algo en ese sentido en caso de que no se permita la temporada de invierno o aún que se permita la temporada de invierno con restricciones? Mira, si no hay temporada de invierno, nosotros ya tenemos un plan que lo vamos a lanzar de cualquier manera, pero sobre todo pensando en estos meses que hubo de restricciones, de una ayuda directa a cada una de las empresas del sector, más allá del repro crítico, que son 22.000 pesos por trabajador, 22.000 pesos más por trabajador por única vez para gasto corriente. Más, no lo reemplaza. No lo reemplaza, okay. Son adicionales a los 22.000 pesos del repro. Y la verdad que es una inversión de más de 2.000 millones de pesos. Nosotros invertimos el año pasado 60.000 millones de pesos y tiene que ver con esto que te digo, Iván, no es casualidad. Por supuesto que quisimos cuidar, el 95% de las empresas de turismo son pymes y generan más de 1 millón de puestos de trabajo. Quisimos cuidar esos puestos de trabajo, quisimos cuidar las empresas, pero quisimos cuidar un sector que para nosotros es absolutamente estratégico para lo que viene. Pablo Ibáñez. No, me quedé con el tema de la situación de la temporada de invierno. Ministro, ¿hay alguna posibilidad? Imagino que el turismo interno sí va a estar abierto. La cuestión de fronteras, la posibilidad de que ingresen turistas del extranjero está por ahora fuera de toda alternativa. ¿Puede ocurrir, digo, se puede pensar en marzo, se puede pensar, perdón, en agosto, en septiembre, ya sobre el fin de la temporada o ni siquiera eso? Hoy la verdad que es muy difícil de prever y sobre todo con la aparición de nuevas variantes. Hace un rato hablábamos con algunos compañeros de gabinete, ¿no? De la Delta, sudafricana. La verdad que hoy con estas nuevas variantes, ahí sí es muy difícil tener previsibilidad. Porque la verdad que sí, nosotros creemos que, como ya lo explicamos otras veces, que lo importante es que estemos la mayor cantidad de argentinos y argentinas vacunados y no tanto los que vienen. Con esto se adelanta un poco alguna pregunta eventual sobre el pasaporte sanitario. Pero hoy es difícil hablar de la reapertura de fronteras. ¿Y el pasaporte sanitario? Es una alternativa en el momento en el cual estemos más argentinos vacunados, ¿no? Lo importante, porque como ustedes saben y como hemos visto miles de casos, muchos vacunados se contagiaron y transmiten el virus. Claro. No, recuerdo que las vacaciones de verano tuvieron esa particularidad. Hubo turismo interno, pero hubo mucho turismo interno. Recuerdo, no sé si fue algo así de más, casi 10 millones de personas. 15 millones. 15 millones de personas. Digo, puede, en otros volúmenes,
¿puede haber alguna posibilidad de que el turismo interno estalle de una manera importante también en invierno o tampoco están dadas las condiciones? Mira, las vacaciones de verano fueron para mí un gran antecedente para pensar, y ahora que nos permite también, mirando retrospectivamente, tomar decisiones a futuro, porque se movieron, como decís vos, 15 millones de turistas, 15 millones de argentinos y argentinas durante enero y febrero, y los casos arrancaron. En enero, acuérdense que tuvimos un pequeño pico, Claro. que nosotros después, la ministra nos explicaba que tenía más que ver con las reuniones sociales de fin de año que diciembre, con claro. el turismo. Pero después en febrero fue récord, el feriado de carnaval fue récord de turistas en todo el país. Hay lugares como Bariloche, como Ushuaia, que tuvieron ocupaciones arriba del 90%, y terminamos con menos casos que en enero. Entonces el turismo, si se hace cuidado, con protocolos, digamos, con mucho cuidado, como decía recién Goyan, ¿no? Turismo cuidado, bueno, se puede hacer. Matías, las dos últimas. Primera, medio fuera de agenda, pero que es un tema central, digamos, para tu ministerio, me imagino, no lo sé. Había una buena ley de Cristina Kirchner que creo, entiendo, no es mi especialidad, pero que la derogó el expresidente Macri, tiene que ver con la ley de financiamiento deportivo que lo impactaba directamente en el ENAR. ¿En qué situación está ese proceso? Es una ley espectacular, es una ley del 2009 que la verdad que le permitió al deporte de alto rendimiento de la Argentina tener autonomía. Mira, Iván, la política deportiva en Argentina y el presupuesto que se le asigna fue pendular históricamente en Argentina. Hubo gobiernos que invirtieron mucho y gobiernos que no invirtieron nada en deporte. No solamente en el deporte de alto rendimiento, en los clubes de barrio, en el deporte social. Bueno, esto lo que le permitía al deporte de alto rendimiento era ser autónomo, porque estaba atado a un porcentaje de las telecomunicaciones, Exacto. a un 1% que iba directamente a financiar al ENAR. Estamos hablando con Sergio Massa, estamos hablando para próximamente tratarlo en la Cámara de Diputados y después, por supuesto, elevarlo a los senadores, pero la idea nuestra es reflotarla porque es una ley que la verdad que era maravillosa y además son leyes que lo que permiten es pensar a mediano y largo plazo. Nosotros no podemos pensar en empezar a hacer las cosas hace un año para tener buenos resultados en Tokio en los Juegos Olímpicos de este año, digamos. Claro. Esto es un proceso que lleva 10, 15, 20 años. Candidaturas, ¿ya se está pensando algo? ¿Ya has hablado con el presidente o con quien tengas que conversar para saber si vas o no vas a ser candidato este año? Hablé con el presidente, hablo siempre. Yo creo que estas son elecciones importantes, Iván, pero para consolidar la identidad del Frente de Todos, ¿no? Me parece que más allá de las candidaturas se va a plebiscitar la gestión. Y nosotros tenemos que reforzar esa identidad, nosotros tenemos que reforzar el mensaje que dimos en el 2019. Nos tenemos que preguntar si lo verdaderamente valiente es refugiarse en la grieta y gritar más fuerte o interpelar a otros sectores, a los que piensan diferente, ir a hablarles, convocarlos. Sabemos que no nos alcanza de la otra manera, que tenemos que hablarle a todos y que tenemos que ir a hablar y convencer a los que por ahí tienen alguna diferencia con nosotros o los que por ahí ven que en la gestión fallamos en algunas cosas. Fue difícil, a nosotros nos tocó arrancar en diciembre y en marzo vino la pandemia. Claro. Entonces en muchas cosas tenemos que revalidar los pergaminos y tenemos, me parece, ese enorme desafío de ir a hablarle a los que no están convencidos. O sea, no está definido todavía si No, vas o no vas a ser No está candidato. definido, yo estoy muy contento, muy entusiasmado con el ministerio, me parece, como te decía antes, que el turismo va a ser uno de los grandes ejes del desarrollo económico de la Argentina y me encantaría seguir con la tarea que estoy haciendo. Por supuesto que soy parte de un proyecto político y si el presidente me lo pide voy a ser candidato. Matías, gracias A ustedes, por un haber placer. venido. Gracias, Iván. Hacemos una brevísima pausa, brevísima. Al regreso, Gabriel Morini, uno de los títulos de la jornada, que es que los empresarios se meten en la disputa de la agenda judicial del gobierno nacional, incluso con algunas coincidencias. Ya venimos. Cambió la sede, cambió el local, pero no la localía. Cambió el público, pero no la hinchada. Cambió la cancha, pero no los que salen a jugar. Y eso es lo único que importa. Los partidos de la selección se viven con la mejor calidad de imagen en un Noblex 4K. Y los